Qué bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, pues vamos hoy a hablar justamente de un tema sumamente importante, que es el estudio psíquico del hombre, con el cual vamos a poder comprender qué es lo que existe más allá de esta materia, más allá de esta composición biológica que todos, bendito Dios, poseemos, este cuerpo físico, este vehículo planetario. La verdad que pues no es todo de lo cual realmente somos. Existe una constitución, una estructura bien importante, no solamente conocerla desde el punto de vista teórico, sino sobre todo desde un punto de vista pragmático, es decir, que lleguemos a entender cómo utilizar esa contraparte que no es física, que obviamente tiene otra extensión más allá de lo que pueden percibir inclusive nuestros ojos, ¿no? De esta parte tan importante de lo que es la estructura psíquica del hombre. ¿Y esto para qué nos sirve? Normalmente nosotros en el contexto de la sociedad, en el contexto de la ciencia meramente materialista, se ha considerado, se ha creído, se ha supuesto que únicamente estamos formados por una biología, es decir, por una estructura orgánica, por una parte material, pero realmente esa parte energética, esa estructura interna del ser humano, realmente muy pocas instituciones, o en este caso, digamos, direcciones dentro del conocimiento, han podido enfocarse en el estudio de dicha estructura. Me refiero precisamente a la parte esotérica. Recuerden que la parte esotérica no es otra cosa más que el estudio interno del ser humano. No nos confundamos, porque hoy resulta que la palabra esotérica se maneja con una doble intención, incluso maliciosa, porque a veces piensan que el esoterismo se refiere a cosas de hierbas, cosas de brujas, cosas raras, y realmente no tiene nada que ver con esos aspectos. La palabra esotérico se refiere a lo interno, en oposición a lo exotérico, que es lo externo. En lo interno del ser humano, precisamente yacen potencialidades ocultas que lamentablemente hoy ignoramos la gran mayoría de la humanidad, o la gran mayoría de la humanidad ignora. Entonces, bueno, realmente es importante entender, así como por ejemplo la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, realmente es importante que también nosotros entendamos que ese estudio que otrora se realizaba hacia el interior del hombre, hecho o realizado por diversas culturas y tradiciones religiosas, místicas, por diversas filosofías inclusive, pues iba precisamente a lograr ese desarrollo interior, de esa parte energética, de esa parte metafísica, de esa parte espiritual. Hoy vamos a plantear y vamos a estudiar profundamente qué es esto de la estructura psíquica del hombre, a qué se refiere todo ello. Bueno, vamos a empezar, como ya lo mencionamos, con la parte más externa, con la parte visible, con la parte tangible, con aquello que realmente pues siempre manejamos y utilizamos, que es nuestro cuerpo físico, la parte material. Evidentemente el cuerpo físico es una maravilla, es un regalo de la naturaleza, es un regalo de la divinidad. Realmente pues es una envoltura, se puede decir que es un instrumento de acción para podernos desarrollar en este mundo de tres dimensiones, en esta dimensión euclidiana. Tenemos un cuerpo físico que está revestido maravillosamente por un tejido por un tejido de células, que está compuesto por órganos, por sistemas, por células, uno de nuestros órganos, de nuestros sistemas, de nuestras células inclusive, con funciones muy concretas, muy específicas, que realmente pues, nos dejan sorprendidos. El cuerpo físico en sí mismo es realmente algo prodigioso. Tan solo estudiar un segmento de nuestro cuerpo físico, cualquier órgano, trátese el corazón, trátese los pulmones, trátese de los riñones, el hígado, realmente hoy por hoy es algo todavía incluso intrincadísimo. Eh, Descorrer o conocer esa parte velada que encierra nuestro propio cuerpo físico. Es decir, el propio cuerpo físico hoy en día sigue encerrando misterios, que inclusive para la ciencia médica siguen siendo ignorados, ¿no? Muchos aspectos que inclusive en algunas etnias, comunidades muy distantes de lo que es la ciencia y la tecnología de nuestros tiempos, lograron descubrir. Todavía me acuerdo, por ejemplo, casos concretos en la medicina natural de Anáhuac. Por ejemplo, muchas de las enfermedades que hoy inclusive pues, se han convertido en enfermedades crónico-degenerativas,
En aquellos tiempos, por ejemplo, no existían. Me refiero, me refiero a esas edades de oro, esas edades felices para la humanidad, en donde precisamente pues no había tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿no? Como hoy en día ocurre, que si ahora la pandemia, que si ahora las diversas infecciones enfermedades contagiosas, y además de ello, enfermedades crónico-degenerativas como una diabetes, como un cáncer, como una gastritis, etcétera, ¿no? Todas estas enfermedades que terminan en itis. Entonces, bueno, el cuerpo físico hoy, pues realmente sigue siendo uno de los elementos más importantes de estudio para la ciencia, no solamente para la ciencia contemporánea, sino que vuelvo a repetir, ¿no? Para esa ciencia pura de la naturaleza que obviamente resguarda muchos esos misterios y que se compagina precisamente también con las maravillas que nos ha entregado la madre naturaleza, como diversas plantas, como diversos extractos de estos elementos del reino mineral, vegetal o animal, pueden restaurar inclusive nuestra salud. Pero como decían por ahí los antiguos, realmente si nosotros no conocemos las estructuras internas, pues muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos y que padecemos no tienen su asiento o su raíz o su origen meramente en la parte física, sino inclusive en una parte que es la parte psicológica, ese mundo interior que pues hoy en día ya también no podemos rechazar, dado que hoy estamos pues muy avanzados en el terreno de la energía. Por ejemplo, alguien podría decir, oye, pues tú crees, por ejemplo, en la transmisión de los mensajes. Pues es claro que sí, porque hoy tenemos la tecnología celular. Hoy, por ejemplo, las determinadas ondas que viajan a través del espacio, pues llegan de un teléfono a otro y podemos transmitir esto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Que podemos estar incluso mirándonos cara a cara a través de una videollamada, que podemos estar escuchando nuestra voz en forma simultánea al instante. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Entonces, hoy en día, pues sabemos que existe el magnetismo, que existe la energía eléctrica, que existen determinados tipos de energías que hoy en día incluso utilizamos en nuestros aparatos tecnológicos, electrónicos, y esto tampoco no podría ser la excepción en el terreno humano. En el terreno humano, pues ciertamente hay determinados tipos y subtipos de energía que tenemos que aprender a manejar. La psicología ya ha hecho avances en este sentido y ha descubierto, por ejemplo, que tanto pensamientos como emociones son de tipo energético. Nadie podría negar la realidad de los pensamientos, a pesar de que no se pueda pesar, a pesar de que no se pueda, digamos, observar con nuestros ojos físicos. Sin embargo, no quiere decir que, por ejemplo, la realidad o la tremenda realidad de los pensamientos sea un hecho constante. Lo mismo los sentimientos, ¿no? Cuando uno está feliz, pues experimenta esa energía y siente un gran regocijo en su interior. Cuando por el contrario nos encontramos tristes, nos encontramos debatidos, nos encontramos desolados, nos encontramos de alguna forma traumados, diversos tipos de energías energéticas, pues a nivel emocional, circulan por nuestro cuerpo, circulan por nuestra mente, circulan por nuestro corazón o por nuestro plexo solar y nos damos cuenta de que existen tales energías. Entonces no podríamos negar que existe una psicología que es correlativa a ese mundo interior del cual hemos hablado en un principio. En el mundo exterior, pues definitivamente existe un mundo de relaciones con nuestros semejantes. Y a veces uno, desde la parte sociológica o desde la sociología, diría, no, pues es que los problemas de la sociedad se deben pues a tal o cual situación política o económica. La realidad del mundo exterior es que es un reflejo fiel de lo que es nuestro mundo interior. Por eso decía don Emmanuel Kant, el exterior es un reflejo de lo interior. Y tal como estamos adentro, pues estaremos afuera. Es decir, en pocas palabras, la sociedad es una extensión del individuo. Si el individuo obviamente tiene problemas a nivel interior, la sociedad también tendrá esos mismos problemas, ya que estará proyectando el individuo esos proyectos hacia su mundo exterior. Por eso es que hoy vemos tanto problema a nivel social, porque esos problemas pues tienen su origen precisamente en la descomposición de los valores del individuo. Por eso precisamente algunos autores señalan que no existen las crisis económicas, sino que realmente lo que verdaderamente existen son crisis de valores. Cuando un individuo pierde sus valores internos, cuando una familia pierde sus valores internos, cuando una sociedad pierde sus valores internos,
aquellos de que son o tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la fraternidad, que tienen que ver con la honradez, con la integridad, etcétera, 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 es claro que la sociedad se descompone y vemos estos elementos que van dañando la sociedad, estos elementos que se convierten verdaderamente en un cáncer, se convierten verdaderamente en un tumor que va menguando el desarrollo social. Así que bueno, el desarrollo social, realmente aquellos individuos que quieran combatir el gran problema de la sociedad, este problema que hoy en día pues tenemos de inseguridad, delincuencia, violencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución, etcétera, 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 tienen que entender que la verdadera clave no está afuera, sino adentro del ser humano. Si el ser humano cambia en sus convicciones, en sus principios, en sus pensamientos, en sus sentimientos, si ese ser humano se enaltece, se dignifica, si ese ser humano emprende un camino de transformación interior, es evidente que podríamos lograr la transformación total de la sociedad. Más, sin embargo, si este cambio no se ejecuta, si no se realiza en el individuo, es más que imposible pensar en un cambio social. Pero bueno, no me quiero extender hacia la parte social, sino regresar nuevamente a ese mundo interior. Cuando una persona empieza a mirar hacia adentro, es decir, hacia su mundo interior, va a empezar a descubrir que realmente a cada instante estamos siendo asaltados por un sinnúmero de pensamientos, deseos, miedos, traumas complejos, situaciones que evidentemente nos hacen sufrir. En el mayor de los casos, estas situaciones internas no sabemos cómo controlarlas, no sabemos cómo dominarlas y mucho menos sabemos cómo transmutar o cambiar o transformar eso que realmente nos está perjudicando en general a nuestra vida, pero lo que es más triste, ¿no? A la vida de los demás. Porque si estos deseos, miedos y energías negativas a las cuales estamos sometidos constantemente, realmente no existieran, pues tendríamos en nuestra vida, en el contexto social, pues, realmente un lugar paradisíaco. El mundo fuera diferente, ¿no? Tendríamos respeto por los animalitos, tendríamos respeto por la madre naturaleza, tendríamos respeto por nuestros hermanos, por nuestros semejantes, y de esta manera, pues realmente el mundo brillaría en una luz excepcional. Más esto no ocurre así. Entonces, por eso la importancia de nosotros estudiar este mundo interior, saber cómo estamos estructurados, por qué en un momento determinado realmente nos hemos convertido en títeres, en marionetas, de estas energías que lamentablemente no conocemos y que además no solamente no conocemos, sino que además no tenemos el control sobre ellas. Es claro, si no las conocemos, pues definitivamente pues jamás tendremos la oportunidad de entender la raíz del conflicto interior del ser humano. Se dice en términos de psicología práctica o psicoanálisis interior, se habla de lo que es la multiplicidad interior. Esto de la multiplicidad interior pareciera como algo de broma, ¿no? Pareciera una broma de mal gusto, ¿no? Realmente la multiplicidad interior, cuando una persona seria en lo que es el proceso de cambio, lo que es el proceso de autoconocimiento interior, esa persona que realmente anhela la sabiduría del corazón, empieza a hacer un estudio riguroso de sí mismo, empieza a autoobservarse de momento en momento, de instante en instante, va a descubrir con asombro místico, va a quedarse incluso perplejo. Si observamos cualquiera de nosotros aquí presentes, cualquier día de nuestra existencia, empezamos con esta práctica de la autoobservación psicológica, nos daremos cuenta de que a cada instante esta serie de pensamientos y sentimientos no son uno solo, sino que conforman un estado múltiple, polifacético, de estados diversos de la conciencia. Podríamos decir que hay estados superiores y hay estados inferiores. Esta multiplicidad interior, lamentablemente, hoy por hoy, se expresa en su mayor parte del tiempo en una forma negativa. Por ello, inclusive, la psicología de la Gestalt afirma que realmente el ser humano es un 97% inconsciente la mayor parte de su tiempo. Esto es muy terrible, ¿no? Porque aunque nos creamos que estamos despiertos, con nuestros ojos en estado de vigilia, pensamos que estamos despiertos en el mundo de vigilia, y pues alguien podría pensar que estamos alucinados al decir que esto no es así. Y diría alguien, bueno, ¿y a qué se refiere entonces este señor, Fernando,
con el hecho concreto de decirnos que no estamos despiertos, con el hecho concreto de decir que tenemos la conciencia dormida. Y es que una cosa es que estemos, digamos, despiertos en un estado, digamos, de vigilia, de semivigilia, porque tenemos nuestros ojos plenamente abiertos, porque tenemos nuestros sentidos en plena actividad, pero el hecho de que tengamos los cinco sentidos en plena actividad, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la vista, no significa que la conciencia esté participando de ese estado de vigilia. Por ello, inclusive, es que dejamos de percibir muchos fenómenos que se dan incluso en el mero aspecto físico o tridimensional. Esta multiplicidad interior a la cual nos referimos, pues sería imposible poderla describir desde un contexto tangible. Sin embargo, cualquier persona seria en este estudio que estamos aludiendo, el estudio psicológico, el estudio interior, podrá empezar a percibir que muchos de sus pensamientos, que muchas veces son de desconfianza, que muchas veces tienen despropósitos ante nuestra vida en el sentido positivo, muchos de esos están invadiéndonos, por ejemplo, por el miedo. Pensemos un poquito ahorita, ¿no? En el estado psicológico en el cual nos encontramos. Por ejemplo, en relación a la pandemia, ¿no? La actitud, lo hemos comentado en otras conferencias, la actitud de cada persona va a ser diferente. Sin embargo, como no estamos acostumbrados, pues, a este tipo de situaciones, hoy en día, pues, esto es un golpe durísimo que ha recibido la humanidad y realmente, pues, nadie estaba preparado, para ser sinceros, ¿no? Inclusive nosotros mismos que hemos tenido un sistema de autodesarrollo por muchos años, pues no nos esperábamos esta situación, vivirla en forma práctica, pero sin embargo, bueno, sí hemos tenido un paso adelante gracias a estas herramientas o técnicas del psicoanálisis interior y podemos empezar a descubrir cosas que de repente pues no teníamos antaño. Me refiero, por ejemplo, a estados de depresión, estados de tristeza, estados incluso de miedo, porque ciertamente pues se suscita un miedo hacia el mañana. Hay personas que dicen, bueno, ¿y ahora cómo haré para conseguir los recursos de la existencia? Perdí mi trabajo, las ventas se me fueron abajo, ya no estoy vendiendo absolutamente nada. Y yo dependía específicamente de eso, ¿no? Pensarán las personas que tenían, por ejemplo, algún negocio. Los niños, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Ahora que no están en contacto con sus compañeros, qué difícil, ¿no? Se ha convertido la soledad dentro del hogar. Comentábamos que inclusive en muchos países esto de la violencia doméstica se ha incrementado terriblemente, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo es posible que las parejas estén peleando casi casi a matarse, padres e hijos, hermanos, precisamente porque estamos en un estado de enclaustramiento y ahora, pues bueno, esa falta de convivencia con el aire que respirábamos anteriormente libremente, quizás en un parque, quizás en un bello jardín, pues ahora está privado. Ese contacto social que previamente teníamos con nuestros familiares, ahora ya no lo tenemos. Ahora, ¿cómo nos sentimos, no? Al estar aislados de nuestros seres queridos, de los amigos, de los familiares, del padre, la madre, los hermanos, etcétera. Algunos que quedaron separados, parejas que quedaron incluso separadas. ¿Cómo se está comportando ahora la situación psicológica entre la familia? A eso me refiero, ¿no? Precisamente ese mundo interior que hoy vemos como se ha vuelto demasiado vulnerable y no precisamente por la pandemia. Ya el ser humano, a merced de esta estructura múltiple en el interior psicológico, pues era precisamente muy vulnerable y ahora pues nos damos cuenta que somos mucho más, ¿no? Anteriormente pues le dábamos mucha importancia a las cosas intrascendentes, a perseguir frenéticamente, por ejemplo, el dinero, a trabajar mecánicamente como robots desde la mañana hasta la noche, persiguiendo obviamente sueños, ambiciones, que en este momento en que han quedado, nos hemos dado cuenta que realmente lo esencial del ser humano tiene que regresar. Y parte de esa esencialidad tiene que ver con ese estudio psicológico. Y ahí es precisamente donde vamos a hablar de esto que es la esencia o conciencia. Ya hablamos de la parte múltiple, de la parte, podríamos llamar, egoica, todo ese conjunto de elementos que podríamos decir son negativos, ¿no? Que inclusive las religiones pues los han mencionado como los famosos 7 pecados capitales. Ahí podemos encontrar la pereza, la ira, la glotonería, la envidia, la lujuria, etcétera, 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 ¿no? Obviamente estos defectos, estos pecados llamados capitales, nosotros vamos a llamarles de una forma más propia, más
ajustándonos a los términos de la ciencia interior, y preferiríamos llamarlos estados psicológicos, alterados de la conciencia. Estos estados alterados de la conciencia, pues decíamos que son múltiples y realmente nos atrapan, no nos dejan ser libres, nos tienen condicionados, ¿sí? Estamos atrapados dentro de miles de botellitas que precisamente han atrapado esto que se llama la conciencia. Entonces, bueno, si el ego o la parte múltiple de nuestra psicología está caracterizada por muchos defectos psicológicos, podemos decir que la conciencia o esencia se encuentra lo más digno del ser humano, es decir, los valores superiores del ser. Ahí encontramos, por ejemplo, elementos trascendentales como es la verdad, como es la honradez, como es la fraternidad, este elemento de la amistad que se ha perdido tristemente en nuestros días, la confianza que antiguamente pues se tenía. eh, yo recuerdo, por ejemplo, las palabras de los abuelitos, las personas mayores. Ellos decían que anteriormente, pues los negocios se hacían de palabra, no con contratos por escrito y con un montón de supervisiones, ¿no? Realmente, pues todo se ha perdido porque realmente la esencia hoy brilla por su ausencia, ¿no? Pareciera como una rima poética, pero esa es la cruda realidad de los hechos. Hemos perdido lo más divino que corresponde al ser humano, que es la esencia. La esencia en sí misma es un conjunto de poderes trascendentales. La esencia en sí misma es un fragmento de lo divino. Podríamos decir que es una pequeña parte de lo Dios. Por eso que precisamente cuando se habla del alma, es incorrecto, ¿no? Hablar del alma, porque hoy en día el ser humano no tiene en su poder el alma, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿y cómo es posible esto, Fernando? Tenemos que tener el control de nuestra alma. Pues la triste realidad de los hechos es que no tenemos el control del alma. ¿Por qué? Porque lo que nos ha quedado de alma es un fragmento muy pequeñito. Es una pequeña quinta esencia, muy valiosa, por cierto, ¿no? Si nosotros tuviéramos realmente la capacidad de percibir eso que es la esencia, pues la valoraríamos muchísimo y lucharíamos incansablemente cada día de nuestra vida por intentar desarrollarla, por intentar despertarla, por intentar hacer que crezca. Que realmente esa luz interior, que hoy en día es una pequeña chispa, algún día se convierta en un sol, se convierta en una luminaria, una antorcha, realmente con un fuego divino, que sea capaz de iluminar nuestro sendero interior, nuestro camino interior, pero no solamente el sendero y camino de nosotros, sino también el sendero y el camino de otros más. Todo eso está contenido en la conciencia. Si nosotros revisamos la conciencia, pues la conciencia es capaz de poderes formidables, de estos poderes que podríamos llamar trascendentales, ¿no? Que han sido citados por los textos sagrados y que ha sido también incluso motivo de muchos temas de investigación. Me refiero precisamente a esas capacidades superiores del ser que están contenidas precisamente en la esencia, en el alma, y que permiten al ser humano incluso conocer aspectos más allá de este mundo físico. Recordemos tan solo, por ejemplo, algunos de estos dones o estos sentidos internos, como puede ser, por ejemplo, la clarividencia, ¿no? La capacidad de mirar el más allá de las cosas, el ultra de las cosas. Una persona, por ejemplo, con la conciencia despierta, puede ser capaz de penetrar en el mundo desconocido, en esas dimensiones superiores de la naturaleza y de la creación, en donde pues no solamente existen en una tremenda realidad, sino que también pues, se podría percibir aquellas criaturas, aquellos elementos que vivifican la realidad de dichas dimensiones, ¿sí? Alguien, por ejemplo, con la capacidad de la clariaudiencia, sería capaz de percibir los sonidos del cosmos, los sonidos, digamos, de esos coros angelicales, los llamados sonidos de las esferas, ¿no? Precisamente de ahí, de esa música de las esferas, toma su inspiración este gran maestro, este gran genio de la música llamado Beethoven, y justamente pues sus 9 sinfonías, ¿no? Están fundamentadas en esos sonidos bellísimos que prevalecen en las regiones superiores, en los mundos superiores o regiones, digamos, dimensionales de tipo superior. Bien, otra de las características, por ejemplo, que pertenecen a la esencia o al alma, podríamos citar, por ejemplo, la capacidad de la intuición, ¿sí? Que está relacionada pues con el chakra del corazón tranquilo. Una persona intuitiva es una persona que percibe sin la necesidad de razonamiento alguno, pues las verdades del cosmos, de la naturaleza y de todo lo creado.
es una capacidad tremenda, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen cierto grado de esta capacidad. Por eso cuando una mujer tiene una percepción o tiene una intuición, nosotros como varones pues tenemos que ponerles mucha atención porque eh, se dice que pues toda mujer es intuitiva y esta capacidad de percepción le permite incluso anticiparse a muchas situaciones que podrían ser complicadas en la existencia. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esta cuestión de la esencia. Fíjense, ¿no? La esencia cuando uno nace, cuando uno está bebito, todos los bebés que, por ejemplo, están haciendo en este momento, tienen una característica muy importante, que es su belleza, ¿no? Uno dice, oye, qué bonito bebé. Y obviamente, pues, tiene una belleza física extraordinaria, ¿no? Pero más allá de esa belleza física, realmente lo que percibimos es un aura, ¿no? De luz hermosa, ¿no? Que esos bebés, que esas pequeñas criaturitas que apenas tienen unos mesecitos de nacidos, que inclusive hasta los 3 años esa aureola de luz sigue emanando a través de esa pequeña criatura, de ese cuerpecito físico. Por eso dicen, ¿no? Que realmente un bebé es la alegría del hogar, ¿no? Porque ciertamente, ¿no? Hay una aura de luz que transmite no solamente esa belleza interior, sino alegría al hogar. Entonces, cuando en una hogar, en una familia, nace un bebé y esa pareja, por ejemplo, en concreto tenía algún tipo de problema, eh, pareciera como que por arte de magia esos problemas desaparecieron. Por eso que inclusive no está tan errado, ¿no? Que a veces las mujeres dicen, no, es que quiero que mi matrimonio se salve, ¿no? Dicen algunas mujeres eh, que sienten que, que la pareja, la relación con la pareja se vino abajo y dicen, no, pues voy a tener un bebé para que se mejore la situación en la pareja, ¿no? Y claro, obviamente, pues no es una justificación, pero es una intuición que tienen las mujeres, porque ciertamente el bebé que nace, el bebé que viene a la pareja, que viene a la familia, pues trae algo muy diferente, ¿no? Trae un halo de armonía, trae un halo de luz, un halo de esperanza, y de repente si esa pareja pues tenía algún tipo de problema, ciertamente se llega a mejorar. Ahora, no solamente ahí está la solución o la clave, ¿no? Porque entonces, imagínense, ¿no? Pues se llenaría la familia de un montón de hijos, ¿no? 5, 6, 7, 8, 10 hijos. Realmente esa tampoco sería la solución. La solución sería, pues bueno, que la pareja siga explorando su mundo interior, que puedan observar cuáles son los defectos que a cada uno pues les corresponde ir trabajando para que la relación en esa pareja pues se mantenga estable, armoniosa, en estado de felicidad, en estado de amor, y no solamente sea un momento pasajero mientras pues el niño está pequeñito, ¿no? Entonces, eso ciertamente es lo que expresa un bebé, ¿no? La esencia pura. Durante los primeros 3 años en que el pequeño organismo, el pequeño bebé está creciendo, su esencia se puede decir que se mantiene libre, no está condicionada por la personalidad, porque todavía no se ha formado la personalidad, y esa esencia pues transmite cosas muy bonitas, ¿no? Vemos como, por ejemplo, un bebé sencillamente es espontáneo. Hemos notado, por ejemplo, niños chiquitos que sencillamente les nace sin ningún tipo de protocolo urbano, acercarse, darte un abrazo, darte un beso, aunque ni te conozca, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? La esencia está libre de prejuicios, está libre de condicionamientos, está libre de todos estos prejuicios sociales y evidentemente está libre de maldad, ¿no? Porque no está arraigada a eso que es el ego. El ego existe junto con el nacimiento, porque es lo que hemos venido cargando de existencia en existencia. Sin embargo, no se manifiesta porque todavía no se ha formado la personalidad. Y ahí es donde, bueno, precisamente a través del tiempo, este bebé que era hermoso, conforme va creciendo poco a poquito y va desarrollando la personalidad, es decir, aquello que le fueron prestando la sociedad, los padres de familia, aquello que fue aprendiendo en la escuela, en el colegio, aquello que fue transmitido a través de sus preceptores religiosos, va formando precisamente esas cajas cuadradas en donde va embutiéndose la conciencia, se va encerrando la conciencia y lamentablemente, y a través del tiempo, se pierde lamentablemente el estado de la conciencia. Aquella conciencia que le alertaba al bebé de elementos, digamos, peligrosos, no solamente en el terreno físico, sino también en el terreno psicológico y espiritual. Y lamentablemente, pues esto se podría comparar, ¿no? Con ese estado de knockout que precisamente pues sufren los boxeadores cuando están arriba del ring, ¿no?
No solamente nos referimos a la pérdida de la conciencia en el sentido de alguien que perdió la noción del tiempo y de ese espacio, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, en un ring de boxeo, pues un par de personas alternan golpes y uno, como dicen, lo noquea al otro, pues sí, pierde la conciencia del estado de vigilia, el estado físico. Pero lamentablemente esta pérdida de la conciencia no solamente ocurre en este escenario del boxeo, realmente esto ocurre en este proceso de transición, de crecimiento del cuerpo físico, y ya cuando nosotros empezamos a ser jovencitos, cuando alguien ya entra en la adolescencia, entra ya en el estado de adulto, pues resulta que esa belleza de la esencia desapareció. Entonces es reemplazada ahora por las formas diversas de la personalidad, de acuerdo a lo que se haya estructurado en ese periodo de tiempo, y pues surge entonces el tipo arrogante, el tipo grosero, el tipo dominado por la ira, el tipo dominado por los celos, el tipo dominado por la lujuria o la ambición, o todos esos elementos que conforman el yo de la psicología, ese estado múltiple de la conciencia que lamentablemente no lo hace libre, sino que lo embotella, lo encajona, lo moldea de acuerdo a ciertos parámetros que nada tienen que ver con la libertad que poseía cuando era bebé. Vamos a ver esto en forma gráfica. ¿A qué nos referimos pues con este espectro, ¿no? Precisamente de estar saboteados por una parte egoica y que realmente es el porcentaje de luz que hoy en día tenemos disponible. Este círculo que vemos aquí, vamos a ver que dice que el 3% es conciencia y el 97% está dominado en nuestra vida por la subconsciencia, la inconsciencia y lo más terrible, la infraconsciencia. Vamos a darnos cuenta de que realmente todo esto que hoy prolifera en el mundo, la delincuencia, la maldad, que una persona sea capaz de quitarle o arrebatarle la vida a otro ser humano o incluso a un organismo vivo, podría ser un animalito, un pajarito, estas personas que por ejemplo gustan de la cacería, pues realmente son personas que están dominadas en su vida por un 97% de aspectos egoicos. Vale decir, ¿no? Por la maldad que llevamos dentro, por la oscuridad y las tinieblas que cada uno tiene en su propio interior. Al contrario, el 3% es luz, es libertad, es verdad, es belleza. Lamentablemente, como decía, pues durante la infancia, este 3% de conciencia que tenemos libre, eh, conforme se va creando la personalidad, se va perdiendo. Entonces, pues ya ni siquiera el 3%, a veces ni siquiera se maneja entre los seres humanos. Decía por ahí un gran maestro, Maestro Samael, decía lo siguiente, decía él, si tan solo el ser humano lograra despertar el 10%, fíjense, ¿no? El 10% de su conciencia, pues realmente las guerras serían algo más que imposible sobre la faz de la Tierra. Entonces, bueno, obviamente si hablamos de guerras, no solamente me refiero a estas guerras, a estos momentos bélicos en donde naciones enteras se han puesto unas contra otras. Me refiero incluso a las guerras pequeñitas, ¿no? Que ocurren en el hogar, que ocurren en el ambiente de trabajo, que ocurren en la escuela. Veamos, por ejemplo, todas estas guerras que ocurren por falta de respeto entre los niños y los jóvenes, ¿no? Hoy le llaman el famoso bullying, ¿no? Ah, no, es que a ese pobre niño le hicieron al gordito del salón, le están haciendo bullying, ¿no? Al, al chico que a lo mejor su estrato social, económico, pues es muy bajito, pobrecito, pues no tiene ni para los zapatos, ¿no? Sus zapatitos los lleva rotos a la escuela y le hacen burla, ¿no? Los compañeros, ¿no? De una forma muy tirana, de una forma muy cruel, ¿no? Y dejan secuelas en ese joven, dejan secuelas en ese niño, ¿no? E inclusive a veces hasta para el resto de su vida. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es posible, ¿no? Que esto se pueda permitir en la sociedad? Y esto pues no es cosa de, de permisos. Esto tiene más que nada que ver con ese desarrollo interior de la conciencia. Vuelvo a repetir, ¿no? Si nosotros conociésemos lo que es la naturaleza del ego, esa parte inconsciente, subconsciente e infraconsciente, pues realmente si tuviéramos la oportunidad de verlo en un espejo mágico, creo que nos daría un infarto. Sí, estoy seguro que más de uno de nosotros nos moriríamos de la impresión tan terrible, ¿no? De descubrir pues todo lo malo que llevamos en nuestro interior.
Y esto es sin excepción, ¿no? Aquí no importa si somos de Argentina, de México, de China, de Estados Unidos, no importa si somos de un país civilizado del primer mundo o somos de un país que a lo mejor, pues bueno, está por ahí perdido en una selva africana, ¿no? Realmente no tiene nada que ver con eso. El ser humano es igualito donde quiera que lo pongamos. No importa si es guapo, es feo, si es alto, es gordo, si es hombre o es mujer. Realmente todos estamos constituidos por esta parte egoica. Y esta parte pequeñita, esta parte de la esencia, lamentablemente no sabemos cómo desarrollarla, porque no existe una materia en las universidades o en los liceos o en los colegios que nos enseñen precisamente cómo podemos despertar ese potencial humano. Ha habido, como comentaba en un principio, ciertas escuelas de luz, ciertas escuelas de misterios en el pasado y incluso en este momento presente, nosotros somos justamente un reflejo de esas escuelas, ¿no? Que en el pasado se procuraron y realmente se preocuparon por despertar todo el interior del ser humano, por desarrollar esa luz interior. Esto pues ocurría precisamente en las llamadas escuelas de misterios, como eso lo platicamos la semana pasada, cuando comentábamos que precisamente tanto en Egipto como entre los incas, como entre los antiguos mayas y aztecas, entre las diversas culturas nórdicas y en diversas escuelas y tradiciones, se entregaba este conocimiento de cómo hacer que la luz interior o la esencia del ser humano se desarrollara. Obviamente también fue el propósito de las grandes religiones, ¿no? Si nosotros pensamos un poquito en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el taoísmo, el sintoísmo, etcétera, pues todas estas religiones surgieron en sus orígenes precisamente con la intención de poder orientar al ser humano y ayudarlo en su desarrollo interior. Y bueno, lamentablemente con el tiempo nos dimos cuenta que las diversas religiones perdieron su cometido, perdieron su propósito, se desfiguraron y cayeron en sectarismos, dogmatismos, fanatismos y lamentablemente, ¿no? Con todo ello, pues se desvirtuó el conocimiento interior. ¿Cómo podía el ser humano despertar esa conciencia? Entonces, bueno, como ya hemos comentado un poquito sobre el yo, sobre el ego, vale la pena que pues hagamos un estudio un poco más profundo. La palabra ego, la palabra yo, pues, precisamente define ese aspecto, digamos, totalmente, ahí viene la palabra incluso egocentrismo, cuando únicamente estamos preocupados por nosotros mismos, cuando definitivamente estamos siendo absorbidos por esta energía, son energías negativas, ¿no? Así como existen energías positivas, la contraparte de esa energía luminosa pues son las energías oscuras, son las energías negativas, que obviamente caracterizan todos aquellos defectos, vicios y debilidades que cargamos en nuestra psiquis. Esto pues no es algo nuevo, ¿no? La gente piensa que la psicología nace con Freud, ¿no? Con Sigmund Freud, y diversos discípulos que posteriormente surgieron, ¿no? Pues sí, se puede decir que la escuela contemporánea del estudio psicológico del hombre, de la conducta del ser humano, pues se da con estos hombres ilustres, ¿no? Principalmente con Sigmund Freud, con Carlos Gustav Jung, con Adler, por citar algunos. Sin embargo, el estudio psicológico realmente se pierde en las culturas milenarias. Aquí, por ejemplo, vemos una representación de la cultura egipcia, y bueno, obviamente desde la parte antropológica, arqueológica, pues diría, no, pues aquí está el faraón, Kefren, ¿no? O los diversos faraones. Y acá pues están representando la lucha contra los hititas, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, pues como eran los enemigos del Estado egipcio, del imperio egipcio, de los faraones, pues aquí está representando cómo pues el faraón los tenía entre sus manos para darles chicharrón, ¿no? Para darles cuello, ¿no? Para matarlos. Y pues resulta que este relieve que encontramos en varios de los templos egipcios eh, representa algo mucho más profundo. En la mitología egipcia se habla precisamente pues de esta lucha encarnecida entre Horus
y Set. Y se dice que Set, ¿no? De ahí viene incluso la palabra Satán, ¿no? Satán de Set. Tiene ahí, pues, obviamente sus orígenes, ¿no? Esta palabra de Satán, ¿no? Satanás, ¿no? Que hoy en día, pues, se cita en las diversas teologías cristianas. Pues bueno, Set estaba representando precisamente el aspecto tenebroso, el aspecto demoníaco de todos los seres humanos, esa parte oscura, ¿sí? Y se dice que Set tenía a su dominio y a su mando una serie de demonios que se conocían como los demonios rojos. Entonces, bueno, cuando se hace la narrativa mitológica de forma simbólica, se nos está haciendo ver que en esta lucha hay dos componentes, el componente de luz y el componente de las tinieblas. Pero esa lucha no es externa, ¿no? Se puede decir que sí, siempre ha existido una lucha externa, ¿no? Entre el bien y el mal. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, esa lucha lamentablemente se traspola al interior del hombre. Cuando hablo del hombre, obviamente también me refiero a la mujer. Y siempre vamos a ver esta constante lucha en nuestro propio interior. La famosa anécdota del cuento de Pinocho, en donde Pinocho precisamente pues, se ve sometido a esta lucha interior y tiene un grillito, que es la conciencia, que siempre le dice, oye Pinocho, no, no te vayas ahí, son los, con esos amigos malos, por el camino del mal, no te vayas por ahí, le advierte siempre el Pepito Grillo, ¿no? El Pepe Grillo. Entonces, pues bueno, ahí vemos, por ejemplo, dentro de esta simbología de los cuentos infantiles, exactamente esa lucha interior. En el Tíbet, por ejemplo, a estas fuerzas oscuras y siniestras, fíjense cómo lo representan aquí los tibetanos, con estas máscaras tenebrosas, se les llaman los agregados psíquicos, ¿sí? Estos demonios o asuras, como también se les llama, pues no es otra cosa más que la representación de dichas energías psicológicas que, como efectivamente ellos le llaman, agregadas, se han sumado de forma lamentable a nuestra naturaleza primaveral o primivial. Esta naturaleza primigenia que teníamos, donde pues el ser humano era feliz, el ser humano era libre de todo tipo de energía negativa, entonces realmente el ser humano tenía los poderes de su ser interior profundo bajo su pleno dominio. Entonces dice que el ser humano vivía en un paraíso, ¿no? No, el paraíso no es una región específica en algún lugar remoto del planeta, sino es un estado de conciencia. El estado de paraíso es la capacidad de estar libres de estos agregados que lamentablemente han mortificado nuestra luz, que lamentablemente han condicionado nuestra vida y nos han tornado en seres infelices. Y que no solamente somos infelices, sino que lo más triste de todo esto es que hacemos infelices a los demás. En estos días, por ejemplo, que hemos estado con lo de la pandemia, con propósitos de estudio psicológico y social, he estado viendo un programa de estos que son medios amarillistas de la Unión Americana, y me ha gustado porque a veces uno como que dentro de este tipo de camino, como que terminas un poquito como medio aislado de lo que ocurre en el mundo y pasa que, bueno, de repente no te das cuenta de que el mundo está tan terriblemente en cabeza que desconoces lo que está pasando, ¿no? En el contexto general de la humanidad. Y realmente pues nos hemos dado cuenta de que ocurren situaciones que son realmente infernales, ¿no? Realmente de infierno, ¿no? Realmente muy catastróficas en la vida de los seres humanos. Niños, por ejemplo, que son abusados por aquellas personas que supuestamente en la vida van a ser los que nos van a proteger. Me refiero precisamente a nuestros padres, a los familiares, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, podría sospechar que a veces los peores enemigos los tenemos dentro del hogar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en esos programas como las parejas, ¿no? No falta un hombre que es violento, un hombre que es maltratador, que se ha convertido en un verdugo de esa mujer, ¿no? Que lamentablemente lo escogió como parte de su vida, supuestamente para ser feliz, y ahora pues su vida se ha convertido en un infierno, ¿no? O a la inversa, ¿no? También hemos encontrado casos en donde pues la mujer prácticamente es una bruja, digo con todo el respeto, pero realmente pues nos hemos dado cuenta que hay mujeres que son terribles, ¿no? Que pues le hacen la vida también de cuadritos al hombre, ¿no? Y el hombre pues ahí está aguantando, como dicen en algunos países, aguantando palo, ¿no? Aguantando golpes, aguantando realmente muchas cosas feas, ¿no? Terribles, espantosas. Esa es la naturaleza del ser humano, lamentablemente dominada
por estas criaturas que guardamos en nuestro interior, que no son más que aspectos psicológicos, aspectos energéticos. En el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Ya lo comenté, se les denomina también demonios o pecados capitales. En la Biblia, por ejemplo, se señalan 7 pecados capitales. Sin embargo, realmente, como diría el Maestro Jesús, si tuviera, dice el Maestro Jesús, dice los demonios son múltiples, ¿no? Se les llama legión, ¿no? Cuando Jesús le pregunta al poseso, ¿cuál es tu nombre? El poseso dice, mi nombre es legión. Y la legión, por ejemplo, romana, estaba formada por 10,000 soldados, ¿sí? Una legión romana estaba formada por 10,000 soldados. Entonces imagínense, ¿no? Lo que guardamos en el interior es bastante polifacético, bastante múltiple. Es decir, esos 7 defectos se derivan en muchos otros defectos más, ¿no? Muchos otros demonios más, ¿no? Y lamentablemente los cargamos en nuestro interior. Toda esta iconografía, estas pinturas del medioevo, ¿sí? Que retratan estos demonios, ¿no? Me hace recordar, por ejemplo, las pinturas del Bosco, cuando él pinta, por ejemplo, el infierno, caracteriza a esos demonios con formas animalescas, ¿no? Y no lo hace porque insulta a los animalitos de la naturaleza, sino porque ciertamente esos animales ejemplifican ciertos pecados o defectos en concreto que tiene el ser humano. Por ejemplo, en esas pinturas prevalece mucho la figura del cerdo, ¿no? ¿Qué nos estará diciendo, por ejemplo, un ser humano que ha hibridado su imagen, su anatomía, con la de este animalito, ¿no? Y no porque estemos atacando al puerco o al cerdo en concreto, sino sencillamente porque estamos haciendo resaltar esos defectos que han sometido al ser humano y que si tuviéramos la forma de visualizarnos esos defectos en lo interno, en el espacio psicológico, veríamos que asumen estas formas animalescas horripilantes, ¿no? Estas formas de demonios, ¿no? Que, bueno, justamente tienen cuernos de animales, ¿no? Cuernos de toro, cuernos de chivo, ¿no? ¿Y qué representan esos cuernos? ¿Qué representan esos rostros alterados? A veces uno no tiene que irse a ver una película de terror. A veces en la convivencia, cuando una, por ejemplo, persona explota en ira, el rostro se le transforma. Cuando un hombre, por ejemplo, está sometido por el yo de la lujuria, vemos como ese hombre, pues, bajo el estado de lascivia, prácticamente se ha convertido en esas pinturas medievales en donde se representaban a las criaturas lujuriosas de las selvas, con los famosos faunos, ¿no? Estas composiciones de mitad chivo y mitad humano, ¿sí? Que recuerda a los famosos faunos de la retórica mitológica griega, ¿sí? De la mitología griega. Y ahí justamente pues aparece también la Medusa, ¿no? El famoso Perseo, el héroe solar que le corta la cabeza a esta criatura, que otrora era una mujer bellísima, pero obviamente por su orgullo, por su vanidad, por su soberbia, los dioses la castigan y la convierten en esta figura realmente horripilante, ¿no? Entonces su belleza se transformó radicalmente y esa mujer que tenía una blonda cabellera, sus cabellos rubios, reemplazada esa cabellera por unas serpientes horrizonas, espantosas. Además, bueno, sus bellos ojos, que antes eran celestes como el firmamento, pues ahora se transformaron en color rojizo a merced de la ira, ¿no? Y dice la tradición que cuando esta medusa miraba a los ojos de los guerreros que intentaban asesinarla, los convertía en piedra. ¿Sí? Esto es bien simbólico, ¿no? Aquellas esencias que intentan luchar contra la medusa y no saben protegerse del poder hipnótico de la serpiente tenebrosa, pues obviamente se convierten en piedra. ¿Qué quiere decir esto de la piedra? Que pierden su conciencia. La conciencia queda petrificada y lamentablemente pues a merced de estos demonios. Fíjense, ¿no? Todas las explicaciones que encontramos en todas estas simbologías. Otra simbología pues la encontramos en las catedrales góticas. Recordemos que las catedrales góticas realmente fueron edificadas por maestros que tenían en su poder el conocimiento del corazón. Estos sabios constructores, también conocidos como templarios, como masones, edificaron estas catedrales góticas en todo el corazón de Europa, en la Francia, en España, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Y encontramos en las cornisas de estas iglesias góticas
precisamente estas figuras, ¿no? Bastante feas, que se conocen como gárgolas, ¿no? Pues parecen monstruos, ¿no? Parecen figuras grotescas, con colmillos, con alas de murciélago, con cuernos, con caras realmente feroces, pues representan exactamente esto de lo que estamos hablando. Entre los persas, por ejemplo, pues se describe muy bien esta dualidad, esta lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y aparece precisamente Ahura Mazda, representando la luz, contra Ahriman, ¿sí? Y vean qué característica representa Ahriman entre los persas, las antiguas culturas iraníes, y pues fíjense, ¿no? Muy parecido a esta iconografía del diablo, ¿no? Que adquirió precisamente el cristianismo, ¿no? Este personaje con cuernos, este personaje con la mirada encendida, ¿no? En colores flameantes, el rojo vivo, los colmillos que nos recuerdan a los famosos Dráculas, vampiros, etcétera, pues no forma parte nada más de esta mitología o de las películas modernas de terror. Realmente representa ese estado subyacente de la conciencia, ese estado inconsciente, infraconsciente, subconsciente, en donde, bueno, realmente está personificada la maldad del ser humano en todos sus contextos, ¿no? Veamos, por ejemplo, este personaje que en la India está representado por Kali Jenny, ¿sí? Y bueno, este personaje se le considera un demonio, ¿no? O el padre de los demonios, padre de los asuras. Y vean cómo lo representan, ¿no? Precisamente con llamas de fuego, ¿no? El fuego no necesariamente tiene que ser un símbolo del mal, pero obviamente sí el fuego caído, el fuego invertido, el fuego negativo, la energía negativa, ¿no? Que obviamente nos consume desde adentro. Cuando una persona, por ejemplo, es tomada por la envidia, cuando es tomada, por ejemplo, por los celos, cuando es tomada por la ira, siente que en el interior se consume. Y muchas de las enfermedades, comentábamos en un principio cuando hablábamos del cuerpo físico, pues resulta que muchas de las enfermedades tienen su asiento en la parte psicológica, en la parte psíquica. Por eso se habla de enfermedades psicosomáticas, es decir, que antes de que tengan un origen en el cuerpo físico, tuvieron su asiento, tuvieron su causa raíz en los estados equivocados de la conciencia. Entonces, no nos extrañe que, por ejemplo, el cáncer, ¿sí?, sea producto precisamente de estos estados psicológicos alterados que lamentablemente no dominamos, perdón, y que más tarde en el tiempo esta energía, como un veneno, va infectando o va dañando nuestras células y las convierte en células anárquicas. Entonces surge un tumor, ¿sí? O estos padecimientos, por ejemplo, que hoy muchas personas padecen, como es la gastritis, sabemos que tienen su origen, por ejemplo, en las personas que son amargosas, que hacen corajes, que se llenan de rabia cada instante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que terminan con un problema de gastritis, ¿no? Y ya no aguantan las úlceras, los pobrecitas, las pobrecitas personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde niños fueron berrinchudos, fueron corajudos, en la adolescencia, en la juventud, pues un montón de problemas se buscaban y terminaban haciendo coraje por todo y por nada. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que realmente el autor de toda nuestra desgracia, incluyendo las enfermedades, lo tenemos adentro. En la Edad Media, a este autor de nuestra desgracia lo representaron con la figura del dragón, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a San Jorge contra el dragón negro, tenemos a Sigfrido en la mitología nórdica, ¿no? Aparece también este dragón en la lucha de Miguel, ¿no? El arcángel Miguel, que lucha precisamente también contra un dragón, representando a Lucifer. En fin, entre los aztecas hay un mito que es sumamente valioso, sumamente lleno de simbología superior, trascendental, y me refiero precisamente al mito de la Coyolxauhqui. Pero la Coyolxauhqui era la diosa de la luna. Ahí vemos representada en esta losa que hoy luce precisamente en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, una losa monolítica, una escultura monolítica impresionante, tiene más de 3 metros de diámetro,
Y ahí la vemos, ¿no? Precisamente así como aparece en esta ilustración, desmembrada, ¿sí? Representa precisamente el estado de inconsciencia, el estado de la conciencia fragmentada o dividida. Y bueno, el relato es muy interesante porque aparece obviamente en este escenario que vamos a describir de esta mitología, como figura principal aparece la Coatlicue, la diosa madre tierra. Obviamente como elemento simbólico, la diosa madre, pues representa ese estado femenino, el eterno femenino, que pues viene a traer a la luz a un ser de las estrellas, a un ser luminoso, a un ser despierto, a un ser solar. Y en este caso, su nombre de esta figura superior es el Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo o colibrí zurdo, ¿sí? Obviamente este relato tiene una simbología en paralelo pues con muchos relatos de luz que encontramos en diversas tradiciones místicas del pasado. En este caso, Coatlicue dicen que pues era una mujer que era del templo, era una sacerdotisa del templo, una virgen del templo. Y curiosamente, cuando ella ve unos plumones de colibrí en el piso, estaba barriendo el templo, dice la tradición, que Coatlicue barría el templo, porque ella pues era muy honrosa de los dioses, era una mujer muy devota, era una mujer muy pura, totalmente casta, y pues dicen que servía al templo. Entonces ella estaba haciendo la faena de limpieza, estaba barriendo con su escoba el piso del templo y encontró estas plumitas de esta ave hermosa que se llama el colibrí. Y bueno, dice la tradición que ella llevó las plumitas a su seno, las guardó, y en ese instante quedó encinta, de manera, digamos, mágica, asombrosa, de manera prodigiosa, ¿no? Esto nos recuerda un poquito el relato de la Virgen María cuando es fecundada de forma misteriosa por el Espíritu Santo, ¿no? Y representando al Espíritu Santo una palomita, ¿no? Fíjense el paralelo, ¿no? Acá en este caso no es una paloma, sino un colibrí, las alas o plumas, mejor dicho, de un colibrí. Bueno, en ese momento, como que era encinta, ya la divina madre Coatlicue tenía previamente una hija que se llamaba Coyolxauhqui, la diosa madre luna, perdón, la diosa luna. Cuando ella se entera, la Coyolxauhqui, que pues su madre engendra sin la participación de un varón de forma misteriosa, pues obviamente se llena de celo, se llena de odio, porque dice, ¿cómo es posible que mi madre vaya a tener pues a un hermano sin haber tenido pues obviamente contacto con un varón? Le parecía como muy contrario a la voluntad de los dioses. Entonces resulta que pues esta Coyolxauhqui conspira el asesinato de su madre con el hijo nonato, con aquel Huitzilopochtli que pues obviamente poco a poco fue creciendo en el vientre de su madre, y ya su hermana conspiraba a la muerte de ambos, ¿no? Tanto de su madre como la propia vida de ese hijo que aún no nacía, del propio hermano de la Coyolxauhqui. Y entonces ella conspira junto con los llamados 400 urianos, ¿sí? Las estrellas del sur, y esto pues también representa a esos estados psicológicos alterados, negativos de la conciencia. Entonces, bueno, se dice que cuando justamente Coyolxauhqui, junto con sus 400 hermanos, los Censo Wisnawa, van a matar a la pobre de Coatlicue, junto con su hermano Huitzilopochtli, en ese mismo momento, cuando ya están a punto de cercenar la cabeza a Coatlicue, en ese mismo momento nace el héroe solar, Huitzilopochtli. Y cuando nace Huitzilopochtli, pues viene armado hasta los dientes, como decimos hoy en día. Venía armado de guerra, traía su masclatl, su espada de guerra, traía su chimali o escudo, con el cual obviamente protegió a su madre, y con la espada desenvainada, con esa espada solar, con esa espada de luz, va aniquilando a estos 400 urianos y por último desmiembra, ¿no? A esta diosa de la luna. Y precisamente por eso, ¿no? La pregunta que nos hacía la semana pasada Sophie en torno a la luna, pues representa precisamente el estado de mecanicidad de la conciencia en el ser humano, el estado de sueño de la conciencia.
Y precisamente pues esta influencia lunar que precisamente usurpa el estado solar, el estado de luz y que manipula los estados psicológicos en nuestro interior. Comentábamos también la semana pasada que tampoco no es coincidencia el relato del hombre lobo, el famoso relato de la licantropía, que proviene de la Edad Media, por cierto, ¿no? Y esto a su vez, pues incluso de los mitos griegos. En este mito de la luna llena es cuando la parte animalesca del ser humano aflora, y esto pues no es incluso una casualidad, ¿no? Esto es algo real. Está demostrado por la ciencia médica, principalmente la psiquiatría, y también estudiado hoy en día por la misma ciencia forense, por la misma policía, que durante los estados de fase de luna llena hay una cuestión que se activa, digamos, una parte bestial que se activa en el ser humano, y es cuando precisamente el índice de homicidios, asesinatos, crueles y espantosos incrementa. Fíjense, no son coincidencias, ¿no? Tiene que ver con esto que acabamos de mencionar. Bueno, ahí está el relato de Sigfrido. Dice la tradición que Sigfrido se baña una vez que mata al dragón, se baña en su sangre y se vuelve inmortal, ¿no? Esto es algo, un relato bastante interesante también. La inmortalidad producto del asesinato o de la muerte de este dragón tenebroso es bien simbólica porque la inmortalidad se refiere al aspecto espiritual del ser humano que se conquista justamente cuando alguien se propone dar muerte a esos estados psicológicos múltiples de tipo siniestro y tenebroso que todos cargamos en el interior. Entonces, ¿es posible la transformación? Claro que sí. Y por eso William Shakespeare, en su obra Cumbre, pues hace esta reflexión importante, que es una reflexión que todo ser humano se debe hacer, ser o no ser. He ahí el dilema, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? O somos hacia la luz o somos hacia las tinieblas. Entonces, aquí es donde cada ser humano tiene el propósito, la tarea y el objetivo de vida de precisamente hacer esa transformación interior, ¿no? Pasar por esta metamorfosis. Realmente el ser humano no vino a continuar con la maldición del yo, porque la maldición del yo, vamos a darnos cuenta que no es una maldición de ahorita, es una maldición que venimos cargando de tiempos muy remotos, ¿no? De existencia en existencia, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, les compartía una imagen en torno a lo que es la vida, dice la imagen decía una frase que decía, dice la frase, dice, la vida es tan buena maestra que cuando no aprendemos la lección, sencillamente nos toca repetirla, ¿no? Y es verdad, ¿no? Justamente cuando nosotros no entendemos cómo estamos conformados y vamos de una existencia a otra arrastrando esa cadena que está conformada por el yo de la psicología, por esa cantidad de elementos energéticos negativos que una y otra vez nos echan a perder la vida, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una persona por ejemplo, que es celosa, ¿no? Que ha desarrollado ese defecto psicológico de los celos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en cada existencia, cuando le toca reencontrarse con esa persona amada, hombre o mujer, dependiendo del caso, pues ¿qué va a pasar? Que siempre va a sentir los celos enfermizos, ¿no? Esos celos que lo carcomen desde adentro, o la carcomen, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces nos vamos a dar cuenta que si esa persona no vence los celos, pues nunca va a ser feliz con la persona que ama, porque siempre le va a tener desconfianza, ¿no? Y esa mujer o ese hombre pueden ser a lo mejor las personas más fieles del mundo, pero la persona que está atrapada por el yo de los celos, pues no va a tomar ese valor de la persona que está a su lado, una persona que realmente la respeta, que la ama, que la cuida, que la protege, que le es fiel, va a pasar por alto, porque sencillamente los celos son enfermizos. Ahora dicen cosas absurdas como que, por ejemplo, que el hombre que no es celoso no ama a su mujer. ¿Quién había escuchado esa frase tan absurda? Es una justificación del yo. Las personas obviamente que tienen un defecto psicológico siempre lo van a justificar. Entonces siempre le van a echar la culpa, ¿no? Como hacíamos la referencia al yo del derrotismo, ¿no? Que siempre terminamos echándole la culpa a los demás y queremos culpar de nuestra tragedia o nuestra falta de éxitos al gobierno, a la situación económica, a los padres, a la falta de oportunidades, etcétera. No realmente todo se resume en el interior. Por eso volvemos a repetir lo que mencionamos en un principio.
El exterior es un reflejo de lo interior. Y si hoy en el mundo estamos viendo toda esta situación crítica, crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales y de todo tipo, crisis existenciales también podríamos mencionar, pues se debe a esos problemas que interiormente cargamos. Se debe precisamente a los yoes, que como dice aquí, son como muchas personas en nuestro propio interior. Ahora, hablemos de la personalidad. Vamos a ir concretando. Ya hablamos del ego, ya hablamos de la esencia. Ahora vamos a hablar de la personalidad. De paso, podemos rápidamente ratificar que tanto el ego como la esencia provienen de la misma energía, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, Fernando, pero ¿cómo es posible que nos digas que el ego proviene de la misma energía? Claro, es la energía de la luz que lamentablemente quedó transformada en algo inferior. Recordemos un principio de la física. La energía no se crea, ni se transforma, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Entonces, la energía de luz quedó transformada en energía de tinieblas. La luz quedó transformada en oscuridad. Ahora, la personalidad es una energía que, como comenté, y lo vuelvo a recalcar, es prestada. ¿Sí? Esta personalidad la vamos formando, la vamos creando, y se va formando con todo lo que nos prestaron en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las costumbres que recibimos en una determinada sociedad, dependiendo de dónde nacimos, entonces tenemos una determinada forma de hablar, ¿no? Tenemos determinados valores, tenemos determinados principios, costumbres, más bien diríamos, que nos ha prestado la sociedad en la cual nos ha tocado nacer. Pensemos que esto, por ejemplo, de la personalidad está muy relativo al tiempo, está muy relativo al espacio, al espacio geográfico, perdón, en el cual pues hemos nacido. Entonces, bueno, por ejemplo, la forma que tenemos de hablar en México, es diferente a la que tienen, por ejemplo, en Venezuela y diferente a la que tienen de hablar, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Eso está asociado a la personalidad. En la personalidad también pues encontramos lo que hemos adquirido en el colegio, en la universidad, en la escuela, los principios que nos han transmitido los preceptores religiosos. Por ejemplo, una persona que nace en Medio Oriente, pues va a estar influenciada por el Islam, ¿no? Su personalidad estará influenciada por el Islam. Mientras que, por ejemplo, en Occidente, pues tendremos mayormente la influencia del cristianismo. En la personalidad, bueno, decíamos que se forma durante los primeros 7 años de la infancia, ¿sí? Es una energía que en el tiempo está condenada a la muerte. Ocurre que cuando, por ejemplo, alguien muere, ¿sí? Pues obviamente hay determinados tipos de energía que se van desintegrando, se van pulverizando con el tiempo, ¿no? Van perdiendo fuerza, ¿no? Estas energías hasta que terminan de desvanecerse. Es como una batería, ¿no? Imaginemos una pila, una batería. Cuando esta pila o batería cumplió su labor, por ejemplo, cuando la metemos en un juguete, por ejemplo, mecánico, en un juguete estos de los niños, por ejemplo, de estos que son electromecánicos, pues el juguete hasta que se apaga, hasta que se acabó la batería, pues ya se desechó esa batería, esa energía, sencillamente pues ya se acabó, ¿sí? Así pasa con la personalidad. Cumple su función, es un instrumento, evidentemente, para poder expresarnos en el mundo físico, así que la personalidad es necesaria. Imagínense que no pudiésemos hablar, ¿no? Que no tuviéramos un idioma. Aquí pues tenemos la oportunidad de platicar en español, porque fue el idioma que nos enseñaron nuestros padres. Por ejemplo, hay naciones en donde pues tienen que aprender como 3, 4 idiomas, porque pues no les queda otra, ¿no? Porque obviamente las exigencias de esa región así se los obliga, ¿no? Acá nosotros mayormente de México hacia abajo, pues ocupamos meramente el español. En algunas regiones, por ejemplo, que viven cerca de algún otro país, por ejemplo, aquí en México cerca de Estados Unidos, más en la frontera, por ejemplo, pues se ven obligados desde niños a estudiar inglés, ¿no? Inglés y español para poderse comunicar. Por ejemplo, en Alemania, pues tienen que hablar en varios idiomas, ¿no? Porque hay geográficamente interacción con otros países, ¿no? Con Francia, con Italia, con España, y a lo mejor un ciudadano europeo, pues tranquilamente habla 4 o 5 idiomas, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver con la personalidad, ¿no? Entonces, todo esto, pues bueno, que hemos mencionado, forma parte de lo que nos van prestando en el transcurso o trayecto de la vida. Se dice, por lo tanto, que la personalidad es hija del tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo. También se dice que
la personalidad se va robusteciendo con el tiempo y las circunstancias de la vida, ¿no? Una persona, por ejemplo, que eh, su personalidad está marcadamente sometida por escenarios grises, oscuros, pues una personalidad que se va tornando muy pesada, ¿no? Por ejemplo, aquellas figuras que son públicas, los llamados artistas de Hollywood, personas que pues están dentro del medio de la farándula, su personalidad se vuelve muy robusta. Entonces, esa personalidad es muy difícil de destruir porque ha tomado mucha energía prestada, ¿no? Decíamos entonces que la personalidad es temporal. No es lo mismo la personalidad, por ejemplo, que tuvieron personas que nacieron bajo el dominio del Imperio Romano, por ejemplo, como vemos ahí en la imagen. La personalidad que tuvieron, por ejemplo, los que nacieron bajo la preponderancia de la cultura vikinga, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Durante la época barroca, cómo vestían, ¿no? La forma de las costumbres, ¿no? Las normas de educación. Pues, por ejemplo, los vikingos sencillamente agarraban con las manos el trozo de carne y no usaban ni cubiertos, ¿no? Por el contrario, en la época medieval, pues todo ya era aparentemente muy refinado, usaban ya cubiertos, habían reglas muy cuidadosas, ¿no? En la forma en cómo se expresaban hacia las personas, ¿no? Con mucha educación, con mucha, podríamos ir hasta rayando en lo cursi, ¿no? Y bueno, obviamente, pues sería muy diferente la personalidad que se crea en estos tiempos modernos, ¿no? ¿Sí? Muy diferente. Bueno, vamos a llegar acá a lo más importante. La única forma de nosotros poder hacer un estudio, tanto del ego como de la personalidad y sobre todo de nuestra esencia, tiene que ver con una técnica, con una metodología práctica. Esa técnica o metodología práctica se llama autoobservación psicológica. Así como nosotros podemos observarnos en un espejo, eh, todos nosotros tenemos un espejo en nuestro hogar y cada vez que pasamos por un espejo, pues vemos, a lo mejor estamos bien peinaditos, ¿verdad? Que si tenemos de repente eh, algo sucio en la cara o estamos presentables, o sencillamente pues nos observamos en el espejo para peinarnos, por ejemplo. Y es muy útil porque pues también es importante mirar nuestro cuerpo físico, cómo estamos eh, estructurados, darle gracias a Dios que estamos completos, no únicamente con una intención de vanidad, porque eso tampoco no sería lo importante, pero si tenemos ojos, pues dale gracias a Dios que podemos ver. ¿No? Hoy en día, pues mucha gente está inconforme con el color de sus ojos y usan pupilentes de colores, ¿no? Pues ahora quieren tener los ojos azules, verdes, amarillos, rojos, ¿no? Este, eh, observar nuestro cabello, todo eso pues, es importante, ¿no? Porque por ahí empezamos también a empezar a observar lo interno. Pero cuando hablamos de autoobservación, realmente no nos referimos a mirarnos de cuerpo entero en un espejo exterior, sino que nosotros tengamos la oportunidad de mirarnos hacia adentro, ¿no? En ese instante, por ejemplo, que están ustedes escuchándome y que yo estoy aquí hablando, cada uno tendrá la oportunidad, si no está, por ejemplo, en este momento en estado de alerta, si no está atento a la conversación, ¿qué va a pasar? Que están surgiendo por su mente determinados pensamientos, que de repente a lo mejor hay un estado psicológico emocional, es decir, que estoy sintiendo en este momento, a lo mejor ya me siento aburrido, ya no quiero escuchar a Fernando, todo eso que está diciendo me parece como medio incómodo. Claro, porque va a haber una resistencia del yo. El momento en que empezamos a descubrir que no somos siempre los mismos, pues va a existir una reacción en su interior, va a decir, bueno, este personaje, ¿cómo se atreve a decir que no siempre soy el mismo? Es absurdo, me parece incongruente, me parece una locura, pero realmente aquel que está dispuesto a autoobservarse, pues va a descubrir que en estas palabras hay una tremenda y triste realidad. Bueno, esa es la autoobservación, la que tenemos que plantearnos, justamente como un mecanismo para irnos conociendo y para lograr más tarde un cambio, ¿no? Obviamente el cambio no es de la noche a la mañana, no se preocupen porque esto no quiero que se malinterprete. El empezar a autoobservarnos psicológicamente no es una eh, condición de cambio, pero sí es el comienzo de un gran cambio, ¿sí? Es decir, no hay ninguna garantía de que alguien se autoobserve y que pueda cambiar, pero sí es el comienzo para lograr ese gran cambio. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ampliar y vamos a conocer la metodología práctica, no solamente para autoobservarnos psicológicamente, sino lo que es más importante,
cómo ir logrando cambiar esas energías que otro eran de luz y que se convirtieron en energías oscuras, eso que llamamos el yo, el ego, el mí mismo, el sí mismo, y cómo volver a que nuevamente esa esencia vuelva a crecer en nuestro interior. Cómo poco a poco esa esencia puede crecer hasta constituir eso que los evangelios llaman el alma, ¿no? Y que obviamente es lo que tienen que rescatar precisamente en esta lucha entre nosotros mismos, este conjunto de energías positivas, negativas, hasta que finalmente nosotros mismos podamos transformar lo que se tiene que transformar. Bueno, pues vamos a llegar al final, estamos llegando al final de lo que es la presentación, mis queridas amigas, mis queridos amigos.